Bien, jóvenes, buenas tardes. Estamos por aquí para analizar, comentar los temas que tenemos bajo estudio. Por favor, como ustedes conocen, tenemos ya asignado desde la semana pasada los temas del tercer trabajo de esta asignatura de Contraloría, que son, en primer lugar, los capítulos del 1 al 3 del libro Auditoría para la Administración, segunda edición, autor Genaro Soriano Guzmán. El tema 2, el capítulo número 2 del libro de Contraloría, Estructura y Funciones de Fran Carvajal, y la realización, como punto 3, la realización de una investigación sobre el control interno en una empresa real del sector privado que ustedes seleccionen para esos fines. Aquí en la pizarra tenemos detallados los principales subtemas importantes que hay contenido en esos capítulos. El capítulo 1, que lleva como título Control de las entidades. Los principales temas que contiene ese capítulo es, en primer lugar, qué es una empresa o entidad económica, el medio interno, el medio externo, los organismos reguladores y los códigos y leyes que tienen incidencia en las empresas. El capítulo 2 lleva como título el control interno, o sea, ¿qué es el control interno? ¿Cómo podemos definir cuál es el concepto de control interno desde la óptica del contador y empresario? ¿Cuál ha sido la evolución que ha habido en el control interno de las empresas, en el enfoque del control interno, y los elementos que componen el sistema integrado de control interno, ¿verdad?, conforme al enfoque costo o informe costo. El capítulo número 3 del mismo autor lleva como título la auditoría interna como medio de control. O sea, cuál es qué es la auditoría interna y cuál es su objetivo, la auditoría externa y su objetivo, las modalidades de auditoría que existen, y el punto número 2, referente al capítulo número 2 del libro de Contraloría del autor Fran Carvajal, tenemos la organización de la Contraloría, cómo está estructurada la Contraloría en una empresa privada, cuál es la división funcional de una empresa, cómo se divide regularmente, cuál es la ubicación de la Contraloría en el organigrama de la empresa, así como los departamentos y unidades que coordinan y dirige la Contraloría y sus funciones, y las principales actividades y medidas de control orientadas, organizadas por cuenta. Esos son los temas principales que están contenidos en los capítulos que tenemos bajo estudio. Comenzando entonces a desglosar esos contenidos, ¿verdad? O sea, ¿qué es una empresa? O sea, el control interno, la contabilidad, la auditoría, la contraloría, etcétera, todo eso se lleva a cabo en una entidad o empresa, ¿verdad? Debemos conocer entonces cómo están organizadas las empresas, cómo funcionan, ¿verdad? Bajo qué normas se rigen las empresas.
Una empresa es una entidad legalmente constituida, ¿verdad? Con personalidad jurídica independiente a sus socios, dueños o asociados, que se ha creado para obtener determinadas ventas o objetivos. Regularmente, las empresas, el fin principal es la de obtener ganancias, obtener beneficios. También hay que distinguir entre una empresa y una entidad, ¿verdad? O sea, una entidad económica, ¿verdad? Puede ser una empresa o puede ser una ONG o un organismo gubernamental, ¿verdad? Todo eso son formas de organizar entes, ¿verdad?, económicos que pudieran ser con fines lucrativos, sin fines lucrativos. Por ejemplo, claro, CODECER es una empresa, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública no es una empresa, ¿verdad? Es un organismo gubernamental. Ambas entidades necesitan de llevar control, de establecer control para su manejo, ¿verdad? Para rendir cuentas claras. En ese sentido, por eso debemos conocer, ¿verdad?, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan los organismos, ya sea ONG o ya sean entidades gubernamentales. Las empresas privadas con fines lucrativos se organizan conforme a lo que establece la ley, en este caso la ley 479-08 sobre sociedades comerciales y empresa individual de responsabilidad limitada. Vaya y cierre la puerta, por favor. Esa ley, ¿verdad?, establece 7 modalidades o formas de crear entes económicos, ¿verdad?, que son, en primer lugar, la empresa individual de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas simplificadas y las sociedades anónimas abiertas. ¿Verdad? Cualquier ente con fines de obtener beneficios que deba establecerse en nuestro país, debe ajustarse, debe crearse, ¿verdad?, debe adoptar una de esas formas establecidas en nuestras leyes, ¿verdad? En este caso la ley 479-08, y cumpliendo con las normativas que establece esta ley, elaborar sus estatutos, sus reglas, cómo se va a regir, que no entre en contradicción con la ley, obtener su personalidad jurídica, registrándose en el registro mercantil, ¿verdad?, que funciona, que existe en la Cámara de Comercio y Producción de cada una de las provincias del país. En las empresas, ¿verdad?, se pueden identificar 2 grandes medios, que es el medio interno y el medio externo. El medio interno está conformado por todos aquellos organismos, medios que tienen como finalidad el administrar, el dirigir, el controlar, ¿verdad?, el ente económico, que está formado en primer lugar por los accionistas, ¿verdad?, en segundo lugar por el consejo de administración, en tercer lugar por la gerencia y los empleados de la empresa, en cuarto lugar por el comité de auditoría, en quinto lugar por la
el Departamento de Auditoría Interna, entre otros órganos. Todos estos medios están ligados con el control de la entidad, ¿verdad? Con la administración de las entidades, de la empresa, en este caso. Como medio externo, pues está vamos a decir, el público con el que la empresa va a interactuar y va a llevar a cabo sus operaciones. Una empresa se crea para llevar a cabo operaciones que le produzcan ingresos, beneficios, ganancias, ¿verdad? Si así una empresa no realiza transacciones, operaciones de compra y venta, intercambios con otras entidades, no va a lograr sus fines, no va a tener beneficios. Dentro de ese medio externo tenemos los bancos, los acreedores y también los organismos gubernamentales, ¿verdad?, que tienen incidencia o que velan de una u otra forma por los intereses de la sociedad como tal. Existe el país como Estado, como una entidad organizada en Estado para velar por el bien común, ¿verdad?, y para que todas las cosas se lleven en orden, se realicen en orden sin perjudicar, ¿verdad?, al medio ambiente y a las demás personas o entidades. Y en ese sentido existen grandes leyes, códigos y organismos creados por las leyes para vigilar que se cumplan con las normativas. Por ejemplo, dentro de las leyes o normativas que deben cumplir las empresas están el Código Tributario de la República Dominicana y demás leyes impositivas que todas las empresas deben, ¿verdad?, cumplir, deben acatar las normativas legales. Está el Código Laboral, ¿verdad?, todas las empresas también deben cumplir con ese código. Está el Código de Comercio de la República Dominicana, está el Sistema de la Seguridad Social, entre otras leyes importantes del país. Y existen también organismos reguladores, como son, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, ¿verdad?, que está para regular, con capacidad para emitir normas relativas a la aplicación del Código Tributario y administrar, ¿verdad?, el cobro de los impuestos en el país. Están también la Superintendencia de Bancos, ¿verdad?, para regir y supervisar las entidades organizadas como bancos y velar que se cumpla con el Código Monetario y Financiero del país por parte de estas entidades. Están los ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, etcétera, que determinadas empresas deberán cumplir también con esos códigos. Por ejemplo, si una empresa va a producir alimentos, medicamentos, etcétera, tiene que tener un registro, ¿verdad?, sanitario, ¿verdad?, donde se le haya aprobado, haya visto los procedimientos, la fórmula, etcétera, que van a utilizar para que no le causen daño o muerte a las personas, ¿verdad?, que consuman esos recursos. Si se van a realizar una empresa que se dedique a la minería, ¿verdad?, como está en boga el problema de Falcondo y la Loma Miranda, pues tiene que tener la autorización, ¿verdad?, del Ministerio de Medio Ambiente, porque no se puede dañar el medio ambiente. Es decir, que las empresas están sometidas a un régimen legal establecido, ¿verdad?, y desde que nacen las empresas, nacen bajo la ley, tienen que conformarse de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Qué ley? La ley 479-08.
y al momento de dejar de existir también tienen que conformarse, eliminarse, estirar conforme a lo que establece el Código de Comercio, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la parte de quiebra, de liquidación, de cierre de las empresas. O sea que como contadores, que son ustedes, cuasi contadores, deben tener un entendimiento claro, ¿verdad?, de cómo funcionan las empresas o entidades económicas, ¿verdad? En el caso de las entidades económicas que no son empresas, los partidos políticos, por ejemplo, tienen que regirse por las disposiciones que se establezcan, que emanen de la ley electoral y de la Junta Central Electoral, ¿verdad? Reciben, por ejemplo, financiamiento del Estado, que tienen que manejar esos recursos, ¿verdad? Conforme a como reglamente, en este caso la Contraloría General de la República y o la Junta Central Electoral como el organismo que, vamos a decir, supervisa y controla el funcionamiento de los partidos políticos. O sea, todas las entidades, pues habrá un organismo que lo dirige, que lo rige, que lo supervisa. Por ejemplo, las asociaciones sin fines de lucro, pues están bajo la supervisión del Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público del país, ¿verdad? Tienen que regirse en base y registrarse, por ejemplo, en el Ministerio Público como tal, tienen que ser aprobados sus estatutos. Interior y Policía verifica, ¿verdad?, que estén funcionando para los fines, ¿verdad?, que dicen los estatutos que fueron creados. O sea que todas las entidades, ya sea con fines lucrativos o sin fines lucrativos, ¿verdad?, están bajo el control de algún organismo. Los organismos públicos, ¿verdad?, están bajo el control de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas de la República. O sea, todos los ministerios, todas las empresas públicas y organismos autónomos y descentralizados del Estado están bajo el control, ¿verdad?, de la Contraloría General de la República y o de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y el pueblo en sentido general, el pueblo es el soberano, el pueblo que dicta las normas, las reglas, las leyes, ¿verdad?, a través de los poderes del Estado que se han concebido, ¿verdad?, se han creado. En ese sentido, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y cada uno cumple con su parte para mantener el país como un ente jurídico, ¿verdad?, funcionando adecuadamente y velando por el bien común de todos los demás miembros integrantes. En sentido general, de eso que trata el capítulo número 1. Porque estamos hablando de control, de Contraloría, y todos los entes económicos, ya sean, ¿verdad?, públicos, privados, con fines de lucro, sin fines de lucro, están sometidos al control legal, al control financiero, al control interno, al control externo, etc. El capítulo número 2 del mismo libro, pues trata el concepto de control interno. O sea, los contadores tienen que tener un concepto claro de lo que es el control interno, y ninguna entidad puede funcionar si no tiene diseñado, implementado un sistema de control interno. El control interno, ¿verdad?,
busca que las cosas, las actividades que se realizan en la empresa se hagan de una forma ordenada, de manera sistematizada, y es la única forma de poder asegurar que se logren las metas y objetivos, ¿verdad?, de las entidades, ya sean públicas o privadas. En ese sentido, pues el control interno ha pasado por varios periodos de evolución. El primer enfoque claro y detallado que se tiene del control interno pues se emitió en el año 1949, ¿verdad?, cuando una comisión designada por el Instituto de Contadores Públicos de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad?, conformó, ¿verdad?, una comisión para definir, para establecer los criterios de cómo debía visualizarse, conceptualizarse el control interno. Y en esta ocasión, pues, se definió el control interno como todos los métodos, sistemas y procedimientos que se establecen en una empresa de manera coordinada para tener una seguridad, ¿verdad?, razonable, de que se tenga protección de los activos, de que se tenga informaciones seguras y confiables, de que se cumpla con las normativas, las reglas, que se logre eficiencia en las operaciones. Y en ese sentido, pues se establecieron varios componentes, varias partes identificables en un sistema de control interno, siendo lo principal, en primer lugar, la organización, ¿verdad?, o sea, la departamentalización del ente económico, de forma que se puedan distribuir adecuadamente las funciones, ¿verdad?, de que haya, ¿verdad?, una autoridad al frente de esta entidad económica que tome decisiones, que lleve a cabo las coordinaciones, etcétera, que sean necesarias. Como segundo elemento del control interno, en aquella ocasión se estableció que eran los procedimientos, o sea, las normas, los procedimientos, los sistemas que debían diseñarse para que haya un orden sistematizado en la empresa, una forma de hacer las cosas, ¿verdad?, siempre de la misma forma. Y como tercer elemento se considera al personal, el personal, ¿verdad?, que es empleado, que es funcionario, que opera en la empresa, es parte del mismo control interno, porque es quien realiza las actividades, las operaciones que se llevan a cabo en la empresa, es quien planifica, quien ejecuta, quien controla, ¿verdad?, dependiendo de la organización y de los niveles de jerarquía y de autoridad y de delegación de funciones y de responsabilidades que se haya establecido. Y como cuarto elemento, componente del control interno de ese entonces, se visualizaba como la supervisión, ¿verdad?, como cuarto elemento, o sea, donde no haya una estructura de supervisión establecida en la empresa, no importa que haya organización, que haya procedimientos, ¿verdad?, que haya personal para ejecutar las operaciones. Tiene que haber un órgano, ¿verdad?, que supervise, ¿verdad?, que evalúe la forma en que se están llevando a cabo las actividades, las acciones, y si se están logrando o no los objetivos en la empresa. Y regularmente este órgano que ejerce la supervisión en las empresas es la auditoría interna, ¿verdad?, el departamento de auditoría o el auditor interno, dependiendo de la magnitud de la empresa, porque si no hay alguien que ese sea su tarea, su oficio, ¿verdad?,
de ver que los demás estén haciendo lo que tienen que hacer y de que las cosas están funcionando, y cuando no funcionen, dar la voz de alarma, informar para que se establezcan los correctivos del lugar, pues las cosas comienzan a hacerse, ¿verdad? Los empleados, como ven que no lo están supervisando, pues dejan de hacer las cosas y se va todo deteriorando. Por eso que se ha concebido, ¿verdad?, como el órgano de control interno adecuado, que sea la auditoría interna. Posteriormente, en el año 1987 se agregaron algunos elementos más al enfoque o concepto de control interno, considerándose que el control interno también estaba conformado por 3 elementos importantes adicionales, que son, en primer lugar, el sistema contable; en segundo lugar, los procedimientos y las actividades de control que se lleven a cabo; y en tercer lugar, no siendo este el último, sino el primero, el ambiente de control de la que debe operar en la empresa, la conciencia de control que debe primar en los integrantes de la empresa, porque el control no es la responsabilidad de una persona o de un departamento, sino es la responsabilidad de todos los miembros de la empresa, y una responsabilidad de la máxima autoridad de una empresa, de la gerencia, de la administración, de tener ella misma conciencia de control y llevar esa conciencia a cada uno de los empleados para que pueda funcionar ese sistema de control interno. Posteriormente, en el año 1992, se hizo un estudio amplio que comenzó en el año 1985 en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se conformó una gran comisión para investigar las causas que originaban en que se emitieran informes fraudulentos y que las empresas estuvieran quebrando. Y esa gran comisión pues conformó un organismo denominado, ¿verdad?, Comisión de Organismos Patrocinadores del Control Interno, integrado por el Instituto de Contadores Públicos de los Estados Unidos, por el Instituto de Auditores Internos, por la Asociación de Profesionales de Contabilidad y profesores del área de contabilidad, entre otros, ¿verdad?, miembros importantes, y realizaron un estudio amplio y un nuevo enfoque de visualizar el control interno, y se emitió una nueva definición del control interno, donde se considera al control interno como un proceso diseñado y ejecutado por la alta gerencia, la gerencia ejecutiva y otro personal, con el propósito de tener una seguridad razonable en el logro de los objetivos de la empresa, en especial sobre la misión de la empresa, ¿verdad?, que para lo cual fue creada la empresa, para obtener informaciones seguras y confiables, para respetar, cumplir con las normativas y regulaciones establecidas en la empresa. Y de esa manera se considera que donde no exista un control interno, ¿verdad?, con ese enfoque, no hay una seguridad razonable de que la empresa pueda lograr sus objetivos. En ese sentido, el control interno se considera, ¿verdad?, un proceso integrado por 5 componentes, que son, en primer lugar, el ambiente de control; en segundo lugar, la administración y valoración de riesgo; en tercer lugar, las actividades de control; en cuarto lugar,
la información y comunicación, y en quinto lugar el monitoreo y supervisión. O sea que en un sistema moderno, integral, del control interno tienen que estar presentes esos 5 componentes. Y hay una interrelación en ese mismo orden con esos elementos. El primer elemento es el ambiente de control o entorno de control. Sin este elemento, ¿verdad?, pues no, los otros no funcionan, ¿verdad?, funcionan deficientemente, porque aquí es que se crea la base, la zapata, ¿verdad?, para que funcione el sistema de control interno. Por ejemplo, forma parte del ambiente de control la filosofía y estilo de administración de la empresa, la organización de la empresa, la segregación de funciones, la delegación de responsabilidad, el establecimiento de consejo de comité de auditoría y consejo de administración, y que estos funcionen adecuadamente. O sea, si no es también que haya un sistema adecuado de administración de recursos humanos. Si no hay un sistema adecuado de administración de recursos humanos, tampoco funcionará la empresa, porque no habrá un reclutamiento y selección adecuado del personal, no habrá un entrenamiento adecuado, no habrá una evaluación del desempeño de los empleados, no habrá una compensación justa y adecuada. Y como los empleados son que llevan a cabo las actividades, las operaciones de la empresa, si no se ha hecho una selección y una administración adecuada de esos recursos humanos, tampoco va a funcionar nada después, porque lo principal es el recurso humano. De manera que es el enfoque de control que se utiliza prácticamente en el mundo entero en la actualidad, el enfoque integral del control interno, tanto en el sector público como en el sector privado, tanto aquí como en los diferentes países del mundo, ¿verdad? Como veíamos cuando analizábamos, por ejemplo, la guía de control interno emitida por la INTOSAI, así como las normas básicas de control interno, ¿verdad?, emitida por la Contraloría General de la República de nuestro país, como una réplica o adaptación de esa guía de control interno emitida por la INTOSAI. O sea que tanto en el sector público, ¿verdad?, como en el sector privado, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, funciona este enfoque de control interno. El capítulo 3 de este autor, de este libro, lleva como título la auditoría interna como medio de control, ¿verdad? Como habíamos indicado antes, ¿verdad? Si no hay un órgano, una unidad encargada de vigilar, de supervisar lo que hacen los diferentes departamentos y las personas de la empresa para ver que todo está funcionando como fue previsto, pues las cosas se van deteriorando, la gente va haciendo las cosas como le parece. Por eso se necesita, ¿verdad?, la existencia de un departamento de auditoría interna debidamente organizado, con la autoridad y las atribuciones necesarias y las facultades para revisar, para supervisar a cada una de las demás unidades, departamentos, gerencias de la empresa. O sea, la finalidad o objetivo de la auditoría interna es una evaluación, una asesoría, ¿verdad?, un seguimiento, ¿verdad?, a las cosas, a las normas, a las disposiciones, a las reglas que se han establecido en la empresa, a las metas, ¿verdad?,
a las estrategias, etcétera, de la empresa. La auditoría externa, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su función? La auditoría externa tiene como finalidad el validar las informaciones que van a ser suministradas a personas que están fuera de la empresa y validarlas por una persona independiente a la empresa. En este caso, los auditores externos, un contador público autorizado independiente, ¿verdad?, que no tenga atadura con la empresa y que su misión y su función es evaluar y decir lo que encontró ahí, para de esa forma los usuarios externos de la información financiera, ¿verdad?, los inversionistas, los bancos, los acreedores, la bolsa de valores, etcétera, puedan apoyarse, ¿verdad?, en los estados financieros, ¿verdad?, amparado, apoyado en el dictamen de auditoría externa. Hay diferentes modalidades de auditoría, ¿verdad?, especialmente en lo que tiene que ver con el enfoque de auditoría interna. Está la auditoría operativa, está la auditoría administrativa, ¿verdad?, está la auditoría comprensiva, está la auditoría de calidad, también está la auditoría tributaria, ¿verdad?, de fiscalizaciones que realiza la DGI, y está la auditoría gubernamental, que es la auditoría que realiza la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a las entidades, ¿verdad?, que están bajo el ámbito de la ley número 10-04 de nuestro país. En fin, pues esas son las principales modalidades o formas de llevar a cabo la auditoría, o sea, como un servicio, como un chequeo, como un seguimiento, ¿verdad?, y la emisión de las opiniones y recomendaciones correspondientes. Regularmente los informes de auditoría contienen, ¿verdad?, la auditoría externa, un documento que se denomina carta de gerencia o carta a la gerencia, donde aparte de emitir su opinión sobre las cifras financieras de la empresa, los estados financieros, pues emite una opinión con relación al control interno, donde se señalarán las principales debilidades que existen en el control interno y las recomendaciones de corrección, de fortalecimiento, ¿verdad?, del control interno, porque los estados financieros pues tienen relación con el control interno. Donde hay un control interno débil, pues es muy extenso el trabajo que deberá realizarse en términos de auditoría para poder emitir una opinión, y hay el riesgo de que hayan omisiones importantes, errores, irregularidades. Por eso entonces se ha establecido de que la auditoría externa también tiene que rendir un informe, ¿verdad?, a través de sus cartas de gerencia sobre el funcionamiento del control interno. Bien, si tienen preguntas sobre esa primera parte del trabajo, le damos el turno para que ustedes formulen sus preguntas, sus inquietudes al respecto. ¿Preguntas? Ok, no tienen preguntas. No quiere decir que entendieron todo, no entendieron nada, pero hay todavía tiempo para empoderarse de esos contenidos. Seguimos entonces con el capítulo número 2 del libro de Contraloría, Estructura y Funciones de Frank Carvajal. En este capítulo, pues,
se enfoca en la Contraloría desde el punto de vista privado, de las empresas privadas, y se verifica cómo está departamentalizada la Contraloría dentro de la empresa. La Contraloría en una empresa privada pues ocupa un lugar importante dentro de la empresa. O sea, conocemos y sabemos que en la división funcional de la empresa se establecen tres grandes áreas, que son el área operativa, el área administrativa y el área financiera. La Contraloría pues regularmente está ubicada en el área financiera, ¿verdad? Ocupando, ¿verdad?, uno de los lugares cisneros en esa área. Si hay un director financiero, pues sería una dependencia de la dirección financiera, sino encabezando, vamos a decir, el área financiera de la empresa. En ese sentido, la Contraloría pues tiene varias unidades y departamentos que dependen de ella, o sea que están coordinados y dirigidos por la Contraloría, siendo los principales el Departamento de Contabilidad General, el Departamento de Contabilidad de Costos, el Departamento de Presupuesto, el Departamento de Preauditoría, el Departamento de Sistema y Procedimiento, el Departamento de Sistema y Evaluación y el Departamento de Auditoría Interna. Y como unidades especializadas tenemos la Unidad de Control de Efectivo en Caja y Banco, la Unidad de Control de Cuentas por Cobrar, la Unidad de Control de Inventario, la Unidad de Control de Activos Fijos, la Unidad de Control de Inversiones, la Unidad de Control de Compras y Cuentas por Pagar, la Unidad de Control de Nómina e Impuestos y Gastos, entre otras unidades especializadas que dependen, que supervisan, que dirigen áreas específicas en la Contraloría. También tenemos en este tema, ¿verdad?, en este capítulo, las principales actividades y medidas de control que deben establecerse para controlar los diferentes renglones o cuentas que conforman los estados financieros de la empresa. En ese sentido, o sea, las principales medidas de control que deben establecerse para salvaguardar el efectivo en caja y banco, las principales medidas de control que deben establecerse para el control de la cuenta por cobrar, las principales medidas de control que deben establecerse en la empresa para el control de los inventarios, las principales medidas de control que deben establecerse para el control de los activos fijos, propiedad, planta y equipo, las principales medidas de control que deben establecerse para la compra, ¿verdad?, en una empresa, las principales medidas de control que deben establecerse sobre la nómina, ¿verdad?, de pago o el proceso de pago de la empresa, así como para el control de los costos y gastos de la empresa. De manera que estos son los temas, los aspectos más importantes que están contenidos en estos capítulos que tenemos bajo estudio. Si tienen preguntas, volvemos y le damos el turno para que ustedes formulen sus preguntas o hagan su acotación, su aportación al tema que tenemos bajo estudio. ¿Perdón? El 15 a 16. Ok.
próximo miércoles. Bien, pues si no tienen más preguntas, inquietudes, quedan en libertad de, marchar